A hablar sobre cabeza de vaca ya. El día de ayer fue nota en la tarde prácticamente en todos los medios de comunicación el regreso de cabeza de vaca. Y es que el día de ayer, una más. Y es que sí hay que recapitular porque ya es algo que es, pues claramente, pues descarado, un cinismo total, una desvergüenza absoluta, en la cual ya Norma Piña sabíamos a lo que llegaba. Sabíamos por qué Norma Piña y por qué se había creado toda esta embestida en contra de Yasmín Esquivel. Estaba claro que Saldívar cuando estaba ahí, si bien no podemos decir que estaba a favor de la 4T, por lo menos sí fungía como una barrera de contención. Ahora lo que hay en la Corte, lo que hay en la Suprema es una pasarela de delincuentes. Lo que se ha dedicado Piña en las últimas semanas, desde que tomó el cargo como presidenta de la Corte, es a limpiarle los expedientes a los delincuentes de cuello blanco y a levantarle las órdenes de aprehensión a los narcogobers. Vamos a ver cuál fue el caso de cabeza de vaca y cómo finalmente también la fiscalía se activa. No obstante, manda el clásico mensaje, el señor cabeza de vaca, el que lanzan todos los políticos acusando persecución política. El juez cancela orden de aprehensión contra Francisco García Cabeza de Vaca. El juzgado octavo de distrito en el estado de Tamaulipas dejó sin efecto la orden de aprehensión por delincuencia organizada, lavado de dinero en contra del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. En el juicio de amparo, el juez Faustino ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada el 4 de octubre del pasado año por Enrique Beltrán, juez de control del Centro de Justicia Penal en Almoloya, en el Estado de México. La justicia de la Unión, a ver, esto hay que enmarcarlo, caray. Porque esto es un motivo realmente de vergüenza. Y al rato vamos a escuchar lo que dijo el presidente que se fue con todo contra Norma Piña. Pero esto es motivo de vergüenza. La justicia de la Unión ampara y protege a Francisco Javier García Cabeza de Vaca en el expediente en contra de las autoridades y por los actos precisados en los considerados segundo y cuarto de esta sentencia, por los motivos para los efectos anotados en los considerados quinto y sexto de la misma. El pasado 3 de octubre, el exgobernador García Cabeza de Vaca negó haberse fugado del país luego de haber concluido su gestión. Cabe destacar que el 17 de agosto la primera sala de la Suprema Corte validó la declaración de procedencia que emitió la Cámara de Diputados en contra de García Cabeza de Vaca, pero invalidó la orden de aprehensión que emitieron en contra de él. Es por eso que se activa la orden de aprehensión hasta que logra salir del poder y pierde el blindaje de el blindaje que tiene al fuero político al ser gobernador del estado. Vamos a ver cuál fue la reacción de Cabeza de Vaca. Le mando un mensaje, yo diría casi en son de burla, asegurando que queda en evidencia que es perseguido político y que todo esto fue un invento de las autoridades federales. Vamos a ver. Buenas noches. Los saludo con aprecio y respeto. Hoy les doy a conocer personalmente la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije. Fui inculpado hace casi 2 años por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón. No se me persiguió por violentar la ley, no. Esta burda persecución política fue por defender el pacto federal y la igualdad de oportunidades entre las entidades federativas y un trato fiscal justo. Fue también por exigir desde mi trinchera un respetar y hacer respetar nuestra Constitución y el Estado de Derecho. Por impulsar energías limpias en Tamaulipas y por estar convencido de que al agachar la cabeza ante el autoritarismo perdemos dignidad,
perdemos país. Se tiene que luchar de pie y no de rodillas. Esta sentencia judicial nos demuestra, insisto, que fui víctima de una persecución política basada en pruebas falsas e invenciones que buscaban intimidarme, callarme e inclusive a presionarme a pedir licencia a mi cargo de gobernador. Mi compromiso es y seguirá siendo como ha sido toda mi vida. Ni me doblo ni me vendo. Estoy y estaré de frente y de pie siempre por Tamaulipas y por México. Nos vemos pronto. Saludos. Ese nos vemos pronto sonó hasta amenaza. Finalmente regresa Cabeza de Vaca con este video. Vamos a ver qué fue lo que respondió la fiscalía, porque bueno, también ante esta decisión que toman los jueces, la fiscalía tiene la oportunidad de presentar pues una controversia. La Fiscalía General apelará el amparo que blinda a Cabeza de Vaca. La dependencia señaló que analizará posibles acciones legales contra el juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien es más que evidente que se transformó en un agente de la defensa del imputado. La Fiscalía anunció que apelará a esta decisión. Dijo que la decisión es notoriamente alejada de derecho y de la más elemental sentido de la justicia, por lo que analizará estas acciones legales contra los jueces. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de apelar estas resoluciones, pero no debe quedar ahí. Deben de quedar en evidencia estos jueces que... Yo no sé, hay dos opciones y es tan fácil y sencillo. Una, o los están billeteando o son papos de Cabeza de Vaca y de los delincuentes de cuello blanco. O dos, o lo están amedrentando y eso también hay que seguirlo y eso es real. Muchas veces siguen o persiguen a los jueces. En este caso se ve curiosa la resolución, sobre todo en el momento que se da. Y yo lo he dicho muchas veces, estas situaciones no vienen desde la cabeza de un juez de distrito, desde la cabeza de un juez federal. No, para nada. Estas órdenes obedecen a mandos superiores. Cuando García Luna movía las toneladas de este polvito blanco para los Estados Unidos, no lo hacía porque él quería, lo hacía por consigna de Calderón Hinojosa. Lo mismo pasa en la Suprema Corte de Justicia. Cuando se ampara o cuando se libera a uno de estos pillos, lo hacen por órdenes de los ministros de la Corte, caray. Es así de claro y así de sencillo. Ahí está entonces la respuesta de la Fiscalía General de la República intentando frenar pues sí, el que se termine cayendo esta orden de aprehensión. Veremos qué es lo que puede pasar también, que regrese Cabeza de Vaca y que finalmente la Fiscalía logre que se eche atrás esta sentencia de parte del juez y puedan aprender a Cabeza de Vaca. Yo sinceramente lo veo difícil que regrese a territorio nacional. Ya sabemos cómo se la gastan estos cobardes.